Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios, parte número 3. Pecados y disciplina en la Iglesia. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Introducción. En toda comunidad de fe, incluso en aquellas donde el espíritu se mueve con poder, el corazón humano puede desviarse del camino. La Iglesia de Corinto, tan rica en dones y conocimiento, no estaba exenta de luchas internas. Entre ellos surgió un caso grave de inmoralidad, una herida dentro del cuerpo de Cristo que no podía ser ignorada. El apóstol Pablo, movido por un profundo amor pastoral, escribe no para avergonzar, sino para despertar conciencias. Sus palabras suenan firmes, pero también llenas de ternura, una voz que llama al arrepentimiento, a la restauración y a la pureza. Porque la verdadera disciplina espiritual nace del amor, no del juicio. Busca sanar lo que está roto, no desechar lo que ha caído. Y en este mensaje, Pablo nos recuerda una verdad trascendente. Nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que son templos del Espíritu Santo. Moradas vivas del Dios que nos redimió con un precio infinito. Cada acción, cada decisión y cada pensamiento reflejan a quien pertenecemos. Por eso, este pasaje no es solo una advertencia para una iglesia antigua, sino una invitación eterna para todos los creyentes. A vivir con pureza, con integridad, y con el deseo de honrar a Cristo en todo lo que somos. Escuchemos, entonces, con corazones dispuestos. Esta exhortación que une verdad y gracia, corrección y amor. Y que nos recuerda que la santidad no es una carga, sino una respuesta agradecida al amor de aquel que nos hizo suyos para siempre. Pecados y disciplina en la Iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. En la Iglesia de Corinto, una comunidad vibrante y llena de dones espirituales, había surgido un caso que estremecía el corazón de Pablo. Un hombre mantenía una relación inmoral, incluso más allá de lo que el propio mundo consideraba aceptable. Y, en lugar de lamentarlo, la comunidad había permanecido indiferente, como si la gracia de Dios justificara el pecado. Con dolor y firmeza, el apóstol escribe: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Pablo no busca avergonzar, sino despertar conciencia espiritual. Su intención no es la condena, sino la restauración. Él entiende que cuando el mal se tolera dentro del cuerpo de Cristo, poco a poco corrompe el amor, la pureza y el testimonio de la comunidad. Por eso, exhorta a los creyentes a quitar la levadura vieja, esa actitud de tolerancia y descuido espiritual. Para que la Iglesia pueda ser una masa nueva, sincera, pura y santa ante Dios. La imagen es clara, así como una pequeña cantidad de levadura puede transformar toda la masa. Una sola actitud de indiferencia hacia el pecado puede contaminar la vida espiritual de muchos. Pablo recuerda que la disciplina en la Iglesia no es un acto de dureza, sino una expresión de amor. El propósito no es destruir al pecador, sino conducirlo al arrepentimiento. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La corrección espiritual, hecha con verdad y misericordia. Busca restaurar el orden divino y renovar el corazón. Pero no era este el único problema en Corinto. Algunos creyentes estaban llevando sus conflictos personales ante los tribunales del mundo, buscando justicia terrenal en lugar de resolverlos con sabiduría espiritual dentro de la comunidad de fe. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1. Con estas palabras, Pablo no solo denuncia una práctica equivocada, sino que llama a los creyentes a reconocer su identidad en Cristo. La Iglesia está llamada a reflejar la justicia del reino. Una justicia guiada por el amor, la reconciliación y la humildad. Resolver los conflictos con gracia y perdón. Es una señal de madurez espiritual y de confianza en el Dios que juzga con equidad. Cuando el pueblo de Dios actúa como el mundo, pierde su testimonio. Pero cuando actúa con la mente de Cristo, el Evangelio se hace visible. Finalmente, el apóstol lleva la enseñanza a su punto más profundo. La comprensión del cuerpo humano. Algunos creían que podían hacer lo que quisieran con él.
pensando que solo el alma pertenecía a Dios. Pero Pablo responde con una verdad que resuena a través de los siglos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Cada creyente es un templo viviente donde habita la presencia divina. El cuerpo ya no pertenece al pecado ni al egoísmo, sino al Señor que lo redimió con su propia sangre. Por eso, vivir en pureza no es una imposición, sino una respuesta agradecida al amor de Cristo. El mensaje de Pablo sigue siendo actual. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. En esa obediencia hay paz, propósito y santidad. Y cuando cada corazón entiende que ha sido comprado por precio, la comunidad entera se convierte en un reflejo vivo del amor de Cristo. Un cuerpo santo, unido y resplandeciente en medio del mundo. Reflexión. Las palabras de Pablo no son duras por enojo, sino firmes por amor. Su propósito no es avergonzar, sino despertar. No es herir, sino sanar. Porque el verdadero amor no se conforma con lo superficial, sino que busca la pureza del alma y la salud del corazón. En su mensaje, Pablo nos enseña que la Iglesia no puede cerrar los ojos ante el pecado, pues hacerlo es permitir que la oscuridad crezca donde debería reinar la luz. El amor verdadero corrige, guía y restaura. Y aunque la disciplina espiritual pueda parecer dolorosa, su fruto es paz, integridad y una comunión más profunda con Dios. La disciplina, cuando nace del Espíritu, no destruye, purifica. No expulsa, sino que invita al regreso. No aplasta, sino que levanta. Es el toque del Padre que, con ternura y justicia, forma en nosotros el carácter de Cristo. Cada corrección divina es una oportunidad de volver al camino, de sanar lo que se quebró, de redescubrir la belleza de vivir bajo la gracia. Pablo nos recuerda que cada decisión moral tiene un eco espiritual. Nada de lo que hacemos con nuestro cuerpo o con nuestra mente es insignificante ante los ojos de Dios. Porque el cuerpo que Él nos dio es un regalo. Una morada viva donde habita su espíritu. Ser templo del Espíritu Santo no es una carga, sino un privilegio sagrado. Significa que cada pensamiento, cada acción, cada palabra puede convertirse en una ofrenda de adoración. Significa que no estamos solos. Que dentro de nosotros habita la presencia misma del Dios eterno. Por eso, el llamado de Pablo resuena con ternura y poder. Vivir con propósito, con pureza y con gratitud. Recordar que fuimos comprados por precio. Y ese precio fue el amor derramado en la cruz. Que este recordatorio nos impulse a cuidar lo que somos. A honrar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y a vivir cada día conscientes de que llevamos dentro el tesoro más precioso. La presencia del Espíritu Santo. Porque cuando la Iglesia vive en pureza, el mundo puede ver a Cristo reflejado en ella. Conclusión. La enseñanza de Pablo a los Corintios sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la santidad no es una carga, sino una expresión de amor. No es rigidez, sino libertad para vivir conforme al corazón de Dios. La pureza, lejos de ser aislamiento o juicio, es comunión con el Creador que nos hizo suyos y que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pablo nos invita a mirar la Iglesia no como un edificio de piedra, sino como un cuerpo vivo, formado por almas redimidas. Un cuerpo que necesita ser cuidado, sanado y fortalecido con verdad y gracia. Somos llamados a vivir con corazones limpios, a cuidar de nuestros cuerpos como templos sagrados, y a extender misericordia a quienes han tropezado, recordando que todos estamos en el proceso de ser restaurados por la mano de Dios. Porque la Iglesia de Cristo no se define por la perfección, sino por la gracia que perdona, por la verdad que corrige, y por el amor que transforma. Habéis sido comprados por precio. Una verdad eterna que nos devuelve la perspectiva.
Ya no somos nuestros. Pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Que esta certeza nos impulse a vivir con propósito, a caminar en pureza y a servir con humildad, sabiendo que cada acto de fidelidad glorifica a nuestro Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe cada día a glorificar a Dios en cuerpo, alma y espíritu, hasta el día glorioso en que estemos plenamente unidos con Él, en perfecta santidad, paz y amor eterno.